Primero que nada, quisiera pedirle a nuestra audiencia que levante la mano si pueden responder una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? De acuerdo, un bosque de manos. Según Richard Dawkins, cada una de estas personas está delirando. Sí, me temo que eso es correcto. Diría que es más bien como el fenómeno del amigo imaginario que tienen los niños y que los consuela y reconforta. Pero en realidad no hay ni la más mínima pizca de evidencia de que exista algún tipo de ser sobrenatural. Lamento decirlo, pero sí fueron engañados. Engañados. ¿Y cómo pueden estar equivocadas tantas personas? Bueno, hubo un tiempo en que todos creían que el mundo era plano. Hubo un tiempo en que todos creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Las personas suelen estar muy equivocadas al respecto. Y por cierto, por supuesto, hubo un tiempo en que las personas creían en Zeus y Apolo y en otras partes del mundo creían en Thor y Wotan, personas que creían en hadas y duendes. Supongo que todos en esta sala saben cómo es no creer en el Dios de alguna otra religión. Sabes que si naces en el Medio Oriente, probablemente serás musulmán, y las personas que nacen en el Medio Oriente creen igualmente fervientemente en su Dios. No pueden tener ambos razón. Hay tantos dioses diferentes en los que la gente ha creído a lo largo de la historia. Entonces, ¿lo que la gente cree es realmente un accidente de geografía? Exactamente correcto. Sí. Friedrich Nietzsche famosamente dijo que Dios estaba muerto. Y Sigmund Freud puede ser interpretado como haber dicho que Dios era papá. Y creo que probablemente ambos tienen razón. El concepto de Dios es como todo lo demás en nuestro vocabulario, hecho por el hombre. Es una invención de los seres humanos. A menos que creas que Dios nos creó, en cuyo caso sería mucho explicar por qué hicimos tantos dioses en ese caso. Parece ser mucho más probable que los hombres y mujeres hicieron muchos dioses que cualquier dios hizo a todos los hombres y mujeres y al resto de la creación. Y además de ser hecho por el hombre, está hecho por el miedo. Es el deseo no expresado o parcialmente expresado de un protector, un padre, alguien que nunca te abandonará, alguien que de alguna manera pensará por ti, especialmente en cuestiones de filosofía moral. En su mejor momento es eso. Es un deseo de ser amado más de lo que probablemente mereces. Y en su peor momento es la parte subdesarrollada de la psique humana que necesita totalitarismo, que quiere adorar y que quiere un jefe, que quiere una dictadura celestial. Y esa es la parte que ahora amenaza con destruir nuestra civilización secular. Por lo tanto, tienes toda la razón para empezar donde lo haces. Se creía que el número de dioses es infinito y casi a diario se crea un nuevo dios por una secta u otra, pero solía ser así. Se creía que los dioses habitaban en los árboles, en los bosques, manantiales, mar, nubes, etc. Politeísmo de un tipo. Luego algo un poco más politeísta como el Olimpo, donde al menos había un lugar para lo divino, pero era multifacético. Y luego el monoteísmo reduciéndolo a uno. Considero esto un progreso, ya que se acercan cada vez más a la cifra real. ¿Por qué no debería haber algo como dices? Si no lo hubiera, entonces no estaríamos aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? El origen de algo, el origen del cosmos fue, sospecho, un evento extremadamente simple. Y los eventos simples son muy simples de entender y explicar. Había una vez, no hace mucho tiempo, un par de siglos atrás, la pregunta no habría sido ¿por qué hay algo en lugar de nada? La pregunta habría sido ¿por qué hay toda esta magnífica vida? ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay hierba? ¿Por qué hay pájaros? ¿Por qué hay humanos? Darwin respondió a esa pregunta y desechó la respuesta teísta a esa pregunta. Los teístas ahora se ven obligados a retroceder a esta pregunta mucho más simple. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Todo lo demás está explicado, o bien en camino de ser explicado, nos queda solo una pequeña brecha en la que se supone que Dios se esconde. Pero incluso si invocas a un creador sobrenatural para explicar por qué hay algo en lugar de nada,
Todavía no has explicado absolutamente nada porque te quedas sin una explicación para ese mismo Dios. Cada segundo que estamos hablando, una estrella del tamaño de nuestro sol o más grande se apaga, explota o se apaga. Eso ha sido así cada segundo desde el primer momento del Big Bang. Es mucho. Muchos soles se apagarán mientras hablamos. Y hay mucha aniquilación, ¿no es así? Hay mucha destrucción. Es más bien lo que podrías llamar casi una escala derrochadora. Sin embargo, tiene un resultado positivo. Todos estamos hechos de esos materiales. Estamos hechos de polvo, de estrellas. Ahora la encuentro un poco más majestuosa y maravillosa e incluso hermosa la idea la idea de la zarza ardiente. Un poco más impresionante, te da más en qué pensar. ¿Son mutuamente excluyentes? ¿Son mutuamente excluyentes? Uno tiene la virtud de ser verdadero y demostrable, estudiable, lo que el otro no tiene. Y sí creo que la verificabilidad de algo es una virtud. ¿Somos simplemente materiales? Sí, no tenemos cuerpos, somos cuerpos. Hasta hace 50.000 años había otros 4 tipos de bípedos humanoides, no muy diferentes a nosotros, viviendo en el planeta. Murieron sin dejar descendientes. Somos los únicos supervivientes de esas personas, de esa familia. No sabemos si tenían dioses o no. ¿Así que crees que es inexplicable? Ninguna religión jamás inventada parece haber sabido que estas criaturas incluso existían, porque los religiosos se ven obligados a creer que el único evento realmente significativo que ocurrió en la historia humana sucedió hace unos 3.000 años. ¿Crees que podría haber una frase que pudiera convencer, digamos, a un creacionista para que dudara seriamente de su teoría? Idealmente, si pudieras convencer a un creyente en Dios para que realmente dudara de su creencia, pero eso es demasiado difícil. No estoy seguro acerca de una frase. Creo que quizás el hecho más convincente, la observación a la que podrías señalar, sería el patrón de similitudes que ves cuando comparas los genes usando técnicas modernas de ADN, realmente mirando las correspondencias letra por letra entre los genes. Compara los genes de cualquier par de animales que quieras, par de animales, par de plantas, y luego traza las similitudes y caen en una jerarquía perfecta, un árbol genealógico perfecto. Y la única alternativa a que sea un árbol genealógico es que el diseñador inteligente se propuso deliberadamente engañarnos de la manera más solapada y astuta. Además, lo mismo funciona con cada gen que haces por separado. E incluso pseudogenes que no hacen nada, pero son reliquias vestigiales de genes que alguna vez hicieron algo. Me resulta extremadamente difícil imaginar cómo cualquier creacionista que realmente se molestó en escuchar eso podría dudar del hecho de la evolución. Pero no escuchan. Quiero decir, tu pregunta es una pregunta perfectamente buena, pero realmente no es relevante. Porque lo que hacen es simplemente taparse los oídos con los dedos y decir, la, la, la. Ellos saben lo que es verdad porque está en el libro sagrado. E incluso, quiero decir, el caso más extremo es el geólogo Kurt Wise, quien tiene un doctorado en geología de Harvard. Y dijo que si todas las pruebas en el universo apuntaran hacia una Tierra antigua, sería el primero en admitirlo. Pero aún seguiría siendo un creacionista de la Tierra joven, porque eso es lo que me enseña la Sagrada Escritura. No puedes discutir con una mente así. Una mente así me parece que es, bueno, una desgracia para la especie humana. Tienes razón, la ciencia ha hecho muchas cosas más comprensibles y ha explicado lo que la religión solía atribuirse. Existe una teoría germinal de la enfermedad. Las enfermedades y los terremotos no son maldiciones ni venganzas del cielo. Lo que solían enseñarnos, y muchos aún hacen, son tonterías malvadas e ignorantes. Pero también nos ha enseñado, solo en mi vida, cuánto poco sabemos realmente. Somos mucho más ignorantes que las personas que vivieron antes de Galileo, simplemente porque ahora tenemos una idea cada vez más grande del fantástico alcance de lo desconocido. Ese es precisamente el momento en el que decir que el escepticismo es lo que es necesario. Investigación, debate, duda. ¿Dónde está la fe y su utilidad en esto? No tiene ninguna utilidad.
Sócrates, que hasta donde yo sé, existió, pero no me importa si así hubiera sido o no. Nadie me insultaría si dicen, Sócrates, tu gran héroe no existió. Afirmar que profetas religiosos como Moisés son un mito puede provocar reacciones agresivas y hostiles en seguidores de religiones como el Islam o el cristianismo. Sócrates dijo que solo estás educado cuando has comprendido cuán ignorante eres. Y solo vas a descubrir eso dudando de todo el tiempo. Hay toda la diferencia del mundo entre esa perspectiva y esa mentalidad, y la mentalidad de fe. Y segundo, sobre la metafísica, que noté que has buscado refugio varias veces ya esta noche, como, ¿qué es el amor? ¿Es algo poético o es prosaico? Muy buenas preguntas, pero metafísicas. Aquellos que dicen que Dios existe e interviene en el mundo, en otras palabras, aquellos que dicen que hay un Dios religioso, el Dios de la religión, están diciendo que la redención está a disposición de los seres humanos, que la salvación está a su disposición y que si rechazan la oferta pueden tener problemas realmente grandes. Ahora, no empieces a hablar a una audiencia como esta, o si no te importa, a un compañero de debate como yo, como si la religión fuera un asunto privado, porque todos saben que si lo fuera, no habría nada de qué discutir. Es precisamente porque afirma ser una solución total, una solución completa a todos los problemas. Disponible bajo pena de muerte a veces en algunas formas, pero disponible para ti si solo tienes suficiente fe. Donde acabamos de descubrir que la fe probablemente es la virtud más sobrevalorada y la menos útil para nosotros en los verdaderos dilemas a los que realmente tenemos que enfrentarnos.